Buenos días, estimados alumnos. Vamos ahora a continuar con el capítulo sexto de la estabilidad en el trabajo. Ley Orgánica del Trabajo, año 2012. Estabilidad. Artículo 85. La estabilidad es el derecho que tienen los trabajadores a permanecer en sus puestos de trabajo. Esta ley garantiza la estabilidad en el trabajo y dispone lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado, conforme lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los despidos contrarios a la Constitución y esta ley son nulos. Trabajadores y trabajadoras amparados por la estabilidad. Artículo 87. Estarán amparados por la estabilidad prevista en esta ley. Primero, los trabajadores a tiempo indeterminado a partir del primer mes de prestación de servicio. Los trabajadores contratados por tiempo determinado mientras no haya vencido el término del contrato. Los trabajadores contratados para una obra determinada hasta que haya concluido la totalidad de la tarea a ejecutarse por el trabajador, para las cuales fueron expresamente contratados y contratadas. Los trabajadores de dirección no estarán amparados por la estabilidad prevista en esta ley. O sea, todos los trabajadores están amparados a partir del primer mes, solo están excluidos los trabajadores de dirección. En la anterior ley decía excluido lo de dirección y de confianza. De confianza es un término muy amplio, se lo eliminaron, ahora solamente es excluido de la aplicación de la estabilidad a los trabajadores de dirección. Cuando un trabajador lo despiden de manera no justificada, hay un procedimiento al cual puede recurrir el trabajador para que califiquen que su despido es injustificado. Si el fallo es favorable al trabajador, le deben pagar los salarios caídos y lo deben incorporar a su puesto de trabajo. Pero si el patrono persiste en poner fin a la relación laboral, lo puede hacer, pero para hacerlo debe pagarle el doble. Artículo 92. En caso de terminación de la relación de trabajo por causa ajena a la voluntad del trabajador o en los casos de despido sin razones que lo justifiquen, cuando el trabajador manifestare su voluntad de interponer procedimiento para solicitar el reenganche, el patrono deberá pagarle una indemnización equivalente al monto que le corresponde por las prestaciones sociales. O sea, el monto total de prestaciones sociales se repite como un monto por despido injustificado, bien sea porque el trabajador decidió no abrir ningún procedimiento, o sea, no solicitar ningún procedimiento, o bien sea porque el procedimiento fue a favor del trabajador, pero de mutuo acuerdo, se pusieron de acuerdo, no hay reenganche, hay salarios caídos y en materia de prestaciones sociales, cuando se elabore la liquidación, se incluye dentro de la liquidación esa doble indemnización que le corresponde por despido injustificado. Por cierto, que esta indemnización por despido injustificado también se aplica al retiro justificado. En el retiro justificado, los beneficios del trabajador se equiparan a los del despido no justificado. Se equiparan quiere decir que son idénticos. Retiro justificado, la liquidación es idéntica, incluye una doble indemnización, es igual entonces a la liquidación por despido no justificado. Recuérdense que vimos que la terminación de la relación de trabajo puede ser por despido y los despidos pueden ser justificados o injustificados. Los justificados tienen que estar amparados en lo que dice la ley, que son causales de despido justificados. Y esa decisión la tomó el patrono cuando hablamos de despido. Y cuando hablamos de retiro, la decisión la tomó el trabajador. Y allí también tenemos dos casos, retiro justificado y retiro voluntario. Cuando el retiro es justificado, los beneficios que le corresponden al trabajador se equiparan a los del despido injustificado. En términos prácticos, quiere decir que retiro justificado lleva doble indemnización y despido injustificado también lleva doble indemnización. El total de prestaciones sociales se repite por retiro justificado o por despido no justificado. Vamos ahora con artículo 141, capítulo tercero. Este capítulo tercero tiene que ver con las prestaciones sociales.
de las prestaciones sociales. Este capítulo arranca con el artículo 141. Artículo 141. Todos los trabajadores tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El régimen de prestaciones sociales regulados en la presente ley establece el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio, calculado con el último salario devengado por el trabajador al finalizar la relación laboral, garantizando la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales. Las prestaciones sociales son créditos laborables de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozan de los mismos privilegios y garantías de la deuda social. En el artículo 141 se habla del derecho que tienen los trabajadores a que se les recompense la antigüedad y que se le pague con base al último salario unas prestaciones sociales de antigüedad, y que hay que pagarlo de inmediato, que es de exigibilidad inmediata, y en el caso que no se pague, eso genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozan de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal. Garantía y cálculo de las prestaciones sociales. Artículo 142. Las prestaciones sociales se protegerán, calcularán y pagarán de la siguiente manera. A. El patrono depositará a cada trabajador por concepto de garantía de las prestaciones sociales el equivalente a 15 días cada trimestre, calculado con base al último salario devengado. El derecho a este depósito se adquiere desde el momento de iniciar el trimestre. Entonces hay que calcular, cuando cumple el primer trimestre de servicio, 15 días de garantías de prestaciones sociales con base al salario del último mes. Bueno, si ingresó en febrero, marzo, abril, con el salario del mes de abril. Ya más adelante vamos a ver cómo es el salario base para el cálculo de las prestaciones sociales. B. Adicionalmente, y después del primer año de servicio, el patrono depositará a cada trabajador 2 días de salario por cada año, acumulativo hasta 30 días de salario. Entonces esto es lo que llamamos días adicionales. Los días adicionales se computan a partir del segundo año y siempre es días adicionales igual a N-1. Ese es el número de días adicionales que se va a pagar que se va a abonar según el caso, y se abonan en la fecha aniversario, pero calculados a partir del segundo aniversario, donde estaríamos abonando y posteriormente pagando los primeros 2 días adicionales. C. Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa, se calcularán las prestaciones sociales con base a 30 días por cada año de servicio o fracción superior a los 6 meses, calculada al último salario. Esto es la retroactividad. En el literal D nos explican cómo vamos a trabajar con las garantías de prestaciones sociales y con la retroactividad que debemos hacer. En el literal D dice, el trabajador recibirá por concepto de prestaciones sociales el monto que resulte mayor entre el total de la garantía depositada de acuerdo con lo establecido en los literales A y B y el cálculo efectuado al final de la relación laboral de acuerdo al literal C. Como aquí en Venezuela, en nuestro país, estamos viviendo una época de hiperinflación, por supuesto que la retroactividad va a resultar en la mayoría de los casos muchísimo más alta que lo que tiene abonado en cuenta. Porque recuerden que con la cantidad de ceros que han quitado, lo abonado en cuenta a veces pasa a nada y después siguen abonando, pero como los salarios cambian continuamente y la inflación es muy alta, entonces el último salario siempre seguramente va a superar lo que tenemos abonado, o sea, lo que es garantía de prestaciones sociales. Si la relación de trabajo terminara antes de los 3 primeros meses, el pago que le corresponde al trabajador por concepto de prestaciones sociales será de 5 días de salario por mes trabajado o fracción. Si es un trabajador nuevo
y está en su primer trimestre, en ese primer trimestre, si tiene un mes y 10 días, le vamos a pagar por el mes 5 días, por la fracción de 10 días, 5 días más. Por concepto de prestaciones sociales le vamos a pagar 10 días. Pero eso es en el primer trimestre. En los trimestres sucesivos, si el trabajador se va y ha iniciado un nuevo trimestre, le pagamos el trimestre completo, los 15 días completos. Por ejemplo, si tiene un año, 9 meses y 15 días, por tener esos 15 días, se le paga el trimestre que va corriendo completo en el momento de la liquidación. Artículo 143. Depósito de la garantía de las prestaciones sociales. Los depósitos trimestrales y anuales, a lo que hace referencia al artículo anterior, se efectuarán en un fideicomiso individual o en un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales a nombre del trabajador, atendiendo a la voluntad del trabajador. La garantía de prestaciones sociales también podrá ser acreditada en la contabilidad donde labora el trabajador, siempre que éste lo haya autorizado por escrito previamente. Prácticamente tenemos dos alternativas: el fideicomiso o la contabilidad de la empresa, porque el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales aún no está creado. Lo depositado por concepto de la garantía de las prestaciones sociales devengará intereses al rendimiento que produzcan los fideicomisos, el Fondo Nacional de Prestaciones, según sea el caso, o a las tasas de intereses cuando está en la contabilidad de la empresa. ¿Cuáles tasas de intereses? Cuando el patrono o patrona lo acredite en la contabilidad donde el trabajador labora, la garantía de las prestaciones sociales devengará intereses a la tasa promedio entre la pasiva y la activa determinada por el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela, transcurrido un mes, los primeros días del mes siguiente, siempre publica cuáles son las tasas promedio entre pasiva y activa para prestaciones sociales y cuáles son las tasas activas para prestaciones sociales. Eso siempre se publica y por eso siempre estamos trabajando con tasas al día. En caso de que el patrono no cumpliese con los depósitos establecidos, la garantía de las prestaciones sociales devengará intereses a la tasa activa, determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los 6 principales bancos del país. O sea, eso es cuando hay mora o cuando no se está cumpliendo con el depósito trimestral y cuando no se están pagando los intereses, ya entonces ahí no aplica tasa promedio entre pasiva y activa, sino que aplica la tasa activa. El patrono, estoy en el mismo artículo 143, el patrono deberá informar trimestralmente al trabajador en forma detallada el monto que fue depositado o acreditado por concepto de garantía de prestaciones sociales. La entidad financiera, según el caso, entregará anualmente al trabajador los intereses generados por su garantía de prestaciones sociales. Asimismo, informará detalladamente al trabajador el monto del capital y los intereses. Aquí queda claro entonces que el máximo lapso que tenemos para pagar los intereses que devengaron las prestaciones sociales es de un año. Anualmente establece la ley. Hay bancos donde acreditan el rendimiento del fideicomiso trimestral y el trabajador puede disponer de ese rendimiento trimestralmente, pero en la contabilidad de la empresa generalmente se hace es anualmente. Anualmente se le paga a los trabajadores los intereses. Me imagino que pueden haber empresas con contrato colectivo para que los intereses se los entreguen trimestralmente, porque en épocas de hiperinflación, estos pagos anuales, el dinero se vuelve absolutamente nada. Entonces, como los bancos los entregan trimestralmente, los rendimientos de los fideicomisos, me imagino que también hay empresas donde ya acordaron entregar este rendimiento a las tasas que fija el Banco Central de Venezuela en lugar de anual, trimestral. Sin embargo, nosotros seguiremos trabajando con casos de pagos de interés anual, tal como lo establece la ley. Las prestaciones sociales y los intereses que éstas generan están exentos del impuesto sobre la renta. Los intereses serán calculados mensualmente y pagados al cumplir cada año de servicio, salvo que el trabajador, mediante manifestación escrita, decidiera capitalizarlos. Son de cálculo mensual, son de capitalización mensual, son de pago anual, a menos que el trabajador por escrito diga que no quiere recibir ese pago, cosa que sería muy extraña porque estamos diciendo, acabamos de comentar lo contrario,
que puede ser que los trabajadores ya en las empresas donde llevan las prestaciones sociales, los 15 días trimestres, los llevan en la contabilidad, es probable que ya hayan llegado a acuerdos para que esos pagos lo hagan trimestral, tal como lo hacen el banco a través de los fideicomisos que están constituidos. Anticipo de prestaciones sociales, artículo 144. El trabajador tendrá derecho al anticipo de hasta un 75% de lo depositado como garantía de sus prestaciones sociales para satisfacer las obligaciones derivadas de a. La construcción, adquisición, mejora o reparación de vivienda para él y su familia. B. La liberación de hipoteca o cualquier otro gravamen sobre vivienda de su propiedad. C. La inversión en educación para él, ella o su familia. Y D. Los gastos por atención médico y hospitalaria para él, ella y su familia. Esto es para el anticipo. Hoy en día todos los trabajadores solicitan anticipo de prestaciones sociales. Porque si están esos 15 días allí registrados y eso va a perder valor en la próxima semana, lo mejor es que cuanto antes retiren el 75% de esos 15 días que le acaban de depositar. De manera que en el banco siempre va a existir unas prestaciones sociales equivalentes al 25% de todos los abonos que le han efectuado. Derecho de los herederos. Derecho de los herederos y herederas, artículo 145. En caso de fallecimiento del trabajador, tendrá derecho a recibir las prestaciones sociales que le hubieran correspondido a los hijos e hijas. B. El viudo o la viuda que no hubiese solicitado u obtenido la separación de cuerpo, o la persona con la cual el trabajador hubiese tenido una unión estable del hecho hasta su fallecimiento. El padre y la madre, literal C, de los nietos y nietas cuando sean huérfanos o huérfanas. Ninguna de las personas indicadas en este artículo tiene derecho preferente. En caso de que las prestaciones sociales del trabajador fallecido sean solicitadas simultáneamente por dos o más de dicha persona, la indemnización se distribuirá entre todas por partes iguales. El patrono quedará exento de toda responsabilidad mediante el pago de las prestaciones sociales del trabajador fallecido a los parientes que lo hubieran reclamado dentro de los 3 meses siguientes a su fallecimiento. Hay un orden, pero ese orden no quiere decir que primero reclamen los hijos, después reclame la viuda y que después reclame el padre. No. Los que reclamen dentro de los primeros 3 meses, ellos recibirán las prestaciones sociales divididas en partes iguales. Bueno, eso es todo en materia de prestaciones. Nos falta un solo punto y bien importante. Ese punto que nos falta es el salario. Salario base para prestaciones sociales. Aquí lo tenemos. Salario base para el pago de vacaciones, salario base para el cálculo de las prestaciones sociales. Artículo 122 de la Ley Orgánica del Trabajo, Ley 2012. Ese artículo dice lo siguiente: el salario base para el cálculo de lo que le corresponda al trabajador por concepto de prestaciones sociales y de indemnizaciones por motivos de la terminación de la relación de trabajo será el último salario devengado calculado de manera que integre todos los conceptos salariales percibidos por el trabajador. Artículo 122. El salario que se refiere al presente artículo, además de los beneficios devengados, incluye la alícuota de lo que le correspondería por bono vacacional y lo que le correspondería por utilidades. Esto quiere decir que el salario base para prestaciones sociales, primero es un salario que comprende todo lo que haya percibido en el último mes, es decir, todo lo que tenga carácter salarial, es decir, un salario integral del último mes. Pero una vez que nosotros obtengamos ese salario integral, debemos calcular la alícuota del bono vacacional que le hubiera correspondido, o sea, la alícuota del bono vacacional del año que va transcurriendo. Esa alícuota del bono vacacional hay que dividirla entre los 12 meses
bueno, calcular la alícuota y luego dividirla entre los 12 meses y luego multiplicarla por el salario normal. Eso nos da un total de salario. Y luego venimos con utilidades que comprende hasta la alícuota del bono vacacional. Las utilidades del año entre 12 nos da una fracción de día o un número de X de día. Ese número X de día lo debo multiplicar por el salario base que yo acabo de calcular, que incluye el bono vacacional. O sea que son dos salarios distintos para las alícuotas. Uno es con salario normal y otro es con salario integral, incluyendo el bono vacacional. Ya de aquí, de este punto donde vamos, nosotros ahora nos corresponde comenzar a ver prácticas de intereses sobre prestaciones sociales. Las prácticas de intereses sobre prestaciones sociales se dividen en dos grupos. Prestaciones sociales para un trabajador activo. Trabajador activo, a quien le vamos a calcular los 15 días trimestres, los intereses mensuales, vamos a capitalizar los intereses mensuales, vamos a estar pendientes de cuándo le corresponden los días adicionales, también vamos a estar pendientes cuándo le corresponde el pago de intereses, que dijimos que es una vez al año. Si nos hablan de anticipo, en el momento del anticipo tenemos que registrar intereses hasta ese día, hacer un corte y luego deducir el anticipo que le estamos otorgando. Todos estos cálculos van acompañados de registros contables. Registro contable para los intereses del trimestre, registro contable para el abono de los 15 días del trimestre, registro contable para el pago de intereses, para el pago de los días adicionales, para los anticipos de prestaciones sociales, y siempre vamos a trabajar con unos 2 trimestres o un trimestre y unos meses más hasta llegar al cierre. Vamos a trabajar en trabajadores que tienen ya tiempo en la empresa y vamos a trabajar también con trabajadores nuevos que recién han llegado a la empresa. Una vez concluida esta parte, y que ya ustedes dominen bien cómo funciona en la contabilidad de la empresa el cálculo de las prestaciones sociales, el cálculo de los intereses y todos los pagos que se derivan, como pago de intereses, de anticipo, de días adicionales. Una vez que ustedes conozcan todo esto, así como además conozcan los ajustes que hay que hacer al cierre del ejercicio en materia de prestaciones sociales y en materia de intereses sobre prestaciones sociales, una vez que conozcamos todo esto, pasamos a una segunda parte. La segunda parte se llama liquidación de prestaciones sociales. Liquidación de prestaciones sociales es un término que se usa para cuando termina la relación laboral, por cualquiera de las causas que hemos mencionado. Despido justificado, despido injustificado. Despido es cuando el patrono tomó la iniciativa. Retiro voluntario, retiro justificado y mutuo acuerdo o por causa ajena a la voluntad de ambas partes. Con esto concluimos la teoría de prestaciones sociales. Desde aquí, desde las oficinas del Centro Comercial Preo, oficinas de la Asociación de Egresados y Amigos de la Universidad de Carabobo, debemos agradecer a su junta directiva por haber equipado 2 aulas totalmente bien equipadas para que los profesores puedan dictar sus clases desde aquí y prestarnos todo su apoyo en cuanto a la edición de las clases. Algunas clases son sencillas de editar, pero algunas son un poquito más complicadas dependiendo del material que utilice el trabajador. Este es el libro, todos ustedes lo tienen digital, aunque tienen fechas desactualizadas, siempre les sirve para repasar toda la teoría. Los casos, pues yo voy siempre colgando en el aula virtual los casos que vamos a resolver, las tareas, para que estén bien preparados para el día del examen. Así como también que utilizamos otras herramientas como Zoom, como ForoChat, para conversar directamente con ustedes, para oír sus dudas. En la semana de los exámenes siempre tenemos mínimo 1 o 2 actividades en las noches para este tipo de actividad importantísima, como es que ustedes, todo lo que se les todo lo que les vaya creando confusión en relación al tema que vamos a evaluar, tengan la oportunidad de preguntarlo y se beneficien todos los alumnos porque todos están participando. Tenemos un grupo de WhatsApp donde constantemente nos comunicamos, pero hay clases especiales a través del ForoChat y a través de Zoom, que lo hacemos en las noches, porque ustedes me han dicho que es el tiempo que disponen, porque todos están trabajando. Por supuesto que para el día del examen tienen que estar
disponible porque el examen, bueno, dura 1 hora y media, 2 horas y tienen que terminarlo en ese lapso de tiempo. Gracias, nos vemos otro día.